Queremos encontrar la suma parcial. Mirando nuestra fórmula, observe cómo debido a que tenemos 1 negativo elevado a la potencia de n, tenemos una serie alterna, donde cuando n es par, trim sería positivo. Cuando n es impar, el recorte sería negativo. Observe también cómo el índice, n va de n es igual a 0, y es igual a 38 y, por lo tanto, tenemos un total de 39 términos. Entonces, debido a que hay tantos términos, no queremos encontrar todos los términos y luego encontrar la suma, comencemos a expandir la serie, luego con suerte podemos reconocer un patrón para encontrar la suma parcial. Entonces cuando n es igual a 0, tenemos 1 negativo al 0 por 3 veces 0. Más 1n es 1, tenemos 1 negativo al primero, 3 veces 1, cuando es 2, tenemos 1 negativo al segundo 3 veces 2. Cuando n es 3, tenemos 1 negativo a la tercera por 3 veces 3, más cuando n es 4. Tenemos 1 negativo a la cuarta vez 3 veces 4, por supuesto, esto continúa. Continuemos y encontremos los dos últimos términos de esta serie, lo que significa que n sería igual a 37 y luego 38. Entonces cuando n es igual a 37, tenemos 1 negativo a 37 veces 3 veces 37, más cuando n es igual a 38 tenemos 1 negativo elevado a la potencia de 38 veces 3 veces 38. Avancemos y simplifiquemos, así que aquí tenemos 1 negativo al 0, que es 1, veces, esto sería 0, que es 0, más 1 negativo al primero. 3 veces es negativo 3 más, aquí tenemos negativo 1 al segundo, que es positivo 1 vez 6, entonces más 6 más 1 negativo a la tercera vez es 9 sería 9 negativo. Más 1 negativo al cuarto por 12, eso es 12 positivo, más los dos últimos términos. 1 negativo elevado a la potencia de 37 veces 3 veces 37 sería negativo 111. Más 1 negativo a la potencia 38 por 3 veces 38 es positivo 114. Ahora analicemos la serie. Notaremos cómo el primer término es 0, por lo que podemos ignorar el primer término. Luego, si emparejamos los términos desde aquí, observe cómo siempre obtenemos la misma suma. Negativo 3 más 6 es 3, negativo 9 más 12 también es 3, y este patrón continúa. Observe cómo el último par, negativo 111 más 114, también da una suma de 3, por lo que al reconocer este patrón, deberíamos poder encontrar un atajo para determinar esta suma parcial. Observe cómo estamos sumando 3, así que nuestro objetivo aquí es determinar cuántos 3 estamos sumando. Bueno, sabemos que tenemos un total de 39 términos, pero el primer término es 0, por lo que en realidad tenemos 38 términos distintos de 0, por lo que si combinamos 38 términos distintos de 0, eso nos daría 38 divididos por 2, o 19 pares, lo que significa que la suma parcial es la suma de 19 3. Bueno, si tenemos 19 3, eso es equivalente a 19 veces 3, lo que equivale a 57, entonces esta suma parcial es igual a 57. En el siguiente video volveremos a ver esta serie con una técnica ligeramente diferente. Espero que hayas encontrado esto útil.